Bueno, vamos a ir empezando, así no demoramos a los que ya se han unido ahí en horario. Así que bueno, supongo que después cuando se vayan sumando más, se irán enganchando en la presentación. Nada, ante todo, buenas noches o buenas tardes ahí a todos. Queríamos hacer esta presentación. Bueno, yo soy Jorge Castellar, perdón, me presento, pero hay muchos que por ahí ya me conocen o que han hablado conmigo, que ya son inversores, pero si no, mi nombre es Jorge Castellar. Yo soy el responsable comercial de BrickSafe, y la idea un poco hoy de esta presentación es traerles herramientas y mostrarles a ustedes qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer una inversión inmobiliaria, ¿no? Que uno muchas veces, como conoce el mercado inmobiliario, como le resulta más familiar, no presta atención a muchas variables que, en definitiva, para hacerlo de forma profesional hay que tener en cuenta. Y para eso, bueno, la realidad es que Rubén, que es quien lidera nuestro equipo de Real Estate, que está en Londres, se ofreció gentilmente a explicar, digamos, qué es lo que uno tiene que tener en cuenta, qué hay que hacer a la hora de tomar una decisión de inversión inmobiliaria. Entonces, hoy va a ser una presentación fundamentalmente focalizada en eso, digamos, en los temas y tópicos y cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Viene en detalle con eso, les va a explicar Rubén cómo él considera que hay que hacerlo y cómo lo hacemos de hecho en BrickSafe. Así que sin más, yo, bueno, te saludo, Rubén, muchas gracias por estar acá con nosotros y por ofrecerte para explicarle a nuestros inversores un poco cómo es el mecanismo, el proceso de inversión en BrickSafe. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén, lidero el equipo de Real Estate de BrickSafe. Llevo con BrickSafe casi 2 años. En el equipo de mobiliario dentro de BrickSafe tenemos un equipo de 4 personas que se encarga tanto de encontrar las nuevas oportunidades para invertir, así como manejar nuestro portfolio, ¿no? Tenemos en torno a 220 propiedades en estos momentos bajo administración. Y entonces lo manejamos todo entre el equipo. Entonces, bueno, creo que Jorge me pidió, ¿no?, para unirme a este webinar y dar un poco ayuda o dar una opinión acerca de qué mirar, ¿no?, cuando alguien invierte en un inmueble o cuando alguien decide invertir en inmuebles, ya sea con BrickSafe o ellos mismos, ¿no? Entonces, déjame... creo que nosotros, como invertimos en inmuebles, y lo que recomendamos siempre es primero hacer un análisis, lo que se llama top-to-down market analysis, ¿no?, que es un análisis primero empezando a nivel macroeconómico, o a nivel macro, para elegir una ubicación, y dentro de esa ubicación elegir un mercado, y luego un poco dentro de ese mercado elegir una más específica localización y una propiedad, ¿no? Entonces, cada una de esas fases lleva un trabajo y nosotros recomendamos llevar y es importante tener un proceso establecido porque, como bien sabemos, los beneficios cuando se compra una propiedad se hacen en la compra, no en la venta. Entonces, es crucial seleccionar bien el mercado y la propiedad que uno invierte. Lo primero que recomendamos es un análisis de ubicación, ¿no? Nosotros, a nivel de ubicación, en BrickSafe hemos invertido en 6 países. Nosotros tenemos propiedades en España, tenemos propiedades en Portugal, tenemos propiedades en Suiza, en Austria, en Estados Unidos. Cada ubicación, cada país ofrece unas cosas. Una de las cosas más importantes que siempre recomiendo a todo el mundo es mirar el tema de los impuestos. Cada país tiene un tema diferente de impuestos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una propiedad en España, pero dejamos de invertir en España por el tema de los impuestos que inversores que no residen en la Unión Europea sufren en España, ¿no? En España, cuando eres un dueño de una propiedad y no resides en la Unión Europea, tú tienes que pagar impuestos por el alquiler que recibes, ¿no?, que son en torno al 25%. Entonces, eso directamente va en contra de los intereses de nuestros inversores. Y entonces, nosotros, por ejemplo, España es un país que en el momento no recomendamos invertir por ese tema,
para inversores que no residen dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, una vez que analizas un poco qué ubicación, ¿no? Un poco el país, qué tipo de moneda quieres tener a disposición, ¿no? ¿Quieres euro, quieres dólar, quieres otra moneda? Y luego, ¿qué protección tienes a la hora de ser propietario, ¿no? ¿Qué riesgos incluye, ¿no? Entonces es importante analizar un poco ese tema. Luego también el tema del mercado inmobiliario, ¿no? ¿Cómo se comporta ese mercado? ¿Es un mercado de alquiler o es un mercado de dueños, de propietarios? ¿Qué tipo de esperanza de cada cuánto se renuevan esos alquileres o cada cuánto se renuevan esos inquilinos, ¿no? Entonces es muy importante eso, analizar un poco eso a nivel macro país, que solemos decir, o macro ubicación. Una vez nosotros, por ejemplo, nos hemos centrado en lo que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos primero es un país, pero es prácticamente un continente, ¿no? Lo cual nos ofrece las posibilidades de invertir en una misma moneda, con unas mismas normas, pero en mercados muy diferentes, ¿no? Lo cual nos permite ofrecer a nuestros inversores una diversificación. Mercado que se comportan diferente y que reaccionan diferente a distintos eventos económicos o políticos, nos permite a nuestros inversores que puedan diversificar el riesgo y asimismo la rentabilidad. Luego también Estados Unidos ofrece una exposición al dólar, ¿no? Que es la moneda de referencia mundial y una moneda con una gran estabilidad, ¿no? El impuesto, el riesgo de moneda con inversores extranjeros es muy importante y el dólar es una moneda que nos está ofreciendo un espacio seguro, ¿no? A la hora de invertir, comparado con otras monedas que pueden haber en otros mercados. Luego también es importante el tema de los impuestos, como hemos dicho. Estados Unidos tiene un sistema bastante transparente en el tema de impuestos y bastante bajo. Asimismo, la estructura legal que uno elige a la hora de invertir influye mucho en esos impuestos. Entonces, es muy importante, y nosotros siempre recomendamos tener un abogado local que ayude a preparar esa estructura que nos permita ser lo más eficiente dadas nuestras situación personal que nos podamos estar. Si somos una inversión extranjera en nuestro país, cómo se comporta ese tema de los impuestos con el país en el que estamos emitiendo. En Estados Unidos no hay ninguna restricción a la hora de ser dueño de propiedades como extranjero y ser dueño a través de estructuras de LLC que nosotros usamos, por ejemplo, en digamos, ubicaciones que nos permiten ser eficientes a la hora de accionar y de tener impuestos. Entonces, muy importante para tener eso en cuenta. Entonces, para nosotros Estados Unidos es un país que hemos decidido centrarnos en Estados Unidos y especializarnos, ¿no? Una vez que conoces el mercado, siempre tienes a tener una mayor eficiencia y encontrar mejores oportunidades una vez que tienes una especialización en el mercado. Una vez que elegimos mercado, es importante, déjame ver si puedo pasar. Elegir dentro de esa ubicación qué mercado queremos invertir, qué mirar dentro de esos mercados. Yo siempre digo que hay que mirar dos cosas, especialmente en un mercado como el de Estados Unidos, tan grande como Estados Unidos, cada ciudad prácticamente es un pequeño país. Un pequeño país que tiene diferentes comportamientos macroeconómicos, con unos diferentes crecimientos, con diferentes impuestos, con diferente y crecimiento del PIB, crecimiento de empleo, de desempleo. Entonces, es importante analizar esos mercados. Por ejemplo, es muy importante cuando vemos un mercado que estamos creciendo mucha inmigración, que está obteniendo mucha inmigración, eso suele traducirse en que los alquileres en el corto plazo se van a incrementar. Por ejemplo, en los mercados en la que renta disponible o en la renta es alta o la renta disponible que las familias tienen es alta, eso se suele traducir en un incremento de los precios de las viviendas, ¿no? Entonces es importante analizar cómo cada mercado se comporta a la hora de elegir ese mercado en el que invertir. Y sobre todo combinar ese análisis económico del mercado con un análisis inmobiliario. Nosotros ahora mismo creo que tenemos, nosotros analizamos los mercados más grandes de Estados Unidos, los 100 mercados más grandes de Estados Unidos, normalmente son cada mes y dentro de esos análisis vemos en torno a unas 300 variables diferentes dentro de cada mercado, ¿no? Y eso nos permite ver qué mercados nos ofrecen unos retornos y
un retorno de riesgo, rentabilidad mayor a la hora de inversión. Entonces, es muy importante considerar lo que es el mercado inmobiliario, cómo se está comportando el mercado inmobiliario, cuánto tardas en alquilar una propiedad, por ejemplo. Cuántos permisos y construcciones nuevas hay en ese mercado. Puede ver que es un mercado en el que está recibiendo mucha inmigración, que hay mucha gente moviéndose, pero cuál es esa tasa de crecimiento en población versus esa tasa de construcción. ¿Cuántas propiedades nuevas se van a entregar el año que viene? Se va a poder absorber toda esa construcción nueva, esa oferta nueva, se va a poder absorber por esa inmigración nueva, ¿no? Entonces es importante analizar todos esos aspectos para poder elegir aquellos mercados que nos permitan entrar dentro de ese mercado en la mejor situación posible. Nosotros dentro de BRICSAFE y dentro de Estados Unidos estamos ahora mismo presentes en 4 mercados. Son 4 mercados que nos ofrecen diferentes perfiles de riesgo, diferentes perfiles de inversor, ¿no? Nosotros, como siempre, recomendamos la diversificación. Y creemos que mercados que tienen una correlación baja nos ofrecen una mayor diversificación, ¿no? Entonces, nosotros no es lo mismo invertir en Chicago como es invertir en Miami o, por ejemplo, invertir en Filadelfia, ¿no? Son mercados que nos están ofreciendo diferentes riesgos y que creo que Jorge luego comentará un poco más detalle en cada mercado. Pero la diversificación es importante. Nosotros seguimos buscando nuevos mercados continuamente. Normalmente estamos abriendo un mercado nuevo de en torno a los cada 3 a 6 meses. Abrimos un mercado nuevo dependiendo cuando vemos la posibilidad de que nos ofrezca esa oportunidad, ¿no?, de rentabilidad que ofrece por encima de otros mercados, ¿no? Una vez que se elige un mercado es muy grande. O sea, una ciudad como Chicago, una ciudad como Miami, está formada por barrios, códigos postales. Cada código postal, cada barrio, ofrece datos diferentes. Tenemos propiedades en barrios que pueden valer $5 millones y tenemos propiedades en otros barrios que pueden valer $50.000, ¿no? Tenemos perfiles diferentes de inquilinos en ciertos barrios y tenemos un ratios de escuelas. Tenemos que mirar un poco qué buscamos, ¿no? Si nosotros, qué tipo de perfil de inquilino estamos buscando. Tenemos barrios de clase A, que digamos, que son los barrios más premium, y luego tenemos barrios, por ejemplo, de clase D o clase C. Entonces, ¿qué tipo de barrio estamos buscando? ¿Qué tipo de inquilino estamos buscando? Y qué tipo de propiedad estamos buscando, ¿no? Los barrios de clase A generalmente suelen ser propiedades más nuevas y en los casos barrios más bajos suelen ser propiedades más antiguas, ¿no? que nos van a requerir un poco más de mantenimiento y son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de invertir, ¿no? El tipo de inquilino, el tipo de propiedad que queremos invertir. Analizar un poco todos esos barrios y esas localizaciones. Lo bueno de Estados Unidos, por ejemplo, es que ofrece muchos datos, mucha información de mercado a nivel muy pequeño, ¿no? A nivel micro de código postal. Entonces, es muy fácil encontrar información para cada código postal en Estados Unidos sin problema, ¿no? Y esa información la debemos de usar para nuestra ventaja, ¿no? Para poder escoger ese barrio que nos ofrezca lo que estamos buscando en términos de tipo de inversión, así como esa rentabilidad que queremos tener y ese riesgo, ¿no? Eso es lo que hablamos un poco, ¿no?, de los análisis de alquiler y de localización. Una vez que elegimos, tenemos una idea clara de qué tipo de barrios, qué zonas queremos invertir, qué zonas nos ofrecen una potencial gentrificación, por ejemplo, tenemos que analizar la propiedad. Es muy importante. O sea, el análisis de la propiedad, basado en ese análisis, te puedo decir que es el 50% de la inversión de cada propiedad, ¿no? Dependerá de la rentabilidad de tu propiedad, va a depender de ese análisis de esa propiedad. Nosotros siempre recomendamos hacer un análisis, una inspección detallada por una tercera parte, completamente independiente, a la que te haga un análisis estructural detallado de cada propiedad, para que así exactamente sepas lo que se debe de arreglar en esa propiedad, lo que te encuentras dentro de esa propiedad una vez que adquieras esa propiedad, para que no te encuentres ninguna sorpresa una vez que adquieras la propiedad. Eso es una práctica muy común en Estados Unidos, por ejemplo, y es muy fácil de conseguir esos informes, pero son esenciales para el comprador.
y esos informes han de ser usados durante las negociaciones con el vendedor también. Una vez que se recibe ese informe y encuentra las cosas que no estaban halladas dentro de lo que es la visita, deberías usar ese informe para presionar en el precio y negociar, ¿no? Entonces, muy importante esos informes, inspecciones técnicas que se llaman, de las propiedades, una vez que vas a saber ya la propiedad que quieres hacer una oferta. Nosotros en BrickSafe, para hacer una idea, ¿no? El equipo analiza en torno a unas 22.000 propiedades cada año, ¿no? Es un análisis que se llama de escritorio. Dentro de esas 22.000 propiedades seleccionamos en torno al 9%. Estos son los datos de noviembre a octubre de este año, me parece. Estos son los últimos 12 meses hasta octubre. Entonces, nosotros seleccionamos 9%. El resto de las propiedades que, por ejemplo, no seleccionamos en esos mercados que invertimos son, pues, por ejemplo, por el precio o el retorno que estamos esperando no es el retorno que estamos buscando, ¿no? O la condición de la propiedad o, por ejemplo, la localización, ¿no? Entonces, una vez que preseleccionamos ese 9% de las propiedades que hemos analizado, ahí es donde, en colaboración con los equipos locales, empezamos a analizar la propiedad en más detalle, ¿no? Entonces no vamos a visitarlas aún, pero vamos a analizarlas junto con el equipo local y nos va a decir, bueno, pues igual si tienen la propiedad aspectos legales que hay que considerar y por los que no deberíamos de continuar. O una vez que vamos más en detalle en la propiedad, vemos que la localización no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, de ahí, de ese 9%, nosotros vamos a elegir un 24% más o menos, es lo que visitaremos. Entonces, ahí haremos la visita de las propiedades y ahí nuestro equipo nos va a pasar un informe detallado de la visita. En función de esa visita, decidiremos las ofertas que queremos hacer en las propiedades. Generalmente nos solemos ofrecer en torno al 60 o al 70% de las visitas que hacemos, acabamos haciendo ofertas. El otro 30%, bueno, pues una vez que visitas a veces no encuentras te encuentras sorpresas en la propiedad, ¿no? Y de ese 60% más o menos de las propiedades que ofertamos, en torno al 70% van a ser aceptadas. Una vez que esa oferta es aceptada por el vendedor y estamos en contrato, es cuando nosotros podemos ir a hacer nuestra inspección técnica de la propiedad. Nosotros siempre hacemos una inspección técnica en todas las propiedades y una vez que haces esa inspección técnica, bueno, ¿qué puede ocurrir? Primero, que no quieras seguir con la propiedad porque has encontrado unos defectos en la propiedad con los que no quieres lidiar, o encuentres unos defectos que puedes lidiar pero te van a costar en la remodelación, entonces negocias con el propietario. Esa negociación te puede llevar o bien que el propietario acepte tus requerimientos, entonces puedes proceder con la compra, o que no acepte tus requerimientos y entonces ahí se cancela la compra, o que hayas tenido una inspección y el resultado sea muy bueno y no tengas que negociar nada con el vendedor, ¿no? Entonces son un poco los escenarios a los que un comprador se enfrenta una vez que hace la inspección. Entonces, como decimos, más o menos de esas propiedades que inspeccionamos, en torno al 60% más o menos, ¿no?, son las que vamos a cerrar, ¿no? Hay un 40% de propiedades que hacemos inspecciones, pero que no procedemos a la compra, pues por eso, por las razones que ya he mencionado. Entonces, bueno, esto es un poco el proceso, ¿no?, a la hora de elegir las propiedades y cómo lo hacemos un poco en BrickSafe. Espero que haya ayudado. Y ahora os voy a pasar a Jorge para explicar un poco más en torno a cómo va con BrickSafe. Excelente, Rubén, muchísimas gracias, muy claro todo, espectacular. Yo simplemente nada, voy a complementar y voy a tratar de traducir todo ese trabajo que hace el equipo digamos, de Rubén en la parte de la compra de las propiedades, cómo se traduce en simplificar la inversión para aquella persona que quiera hacer una inversión inmobiliaria, que evitar hacer todo ese trabajo, porque justamente lo hace BrickSafe y en particular Rubén y su equipo. ¿Cómo es desde el punto de vista del inversor? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos y ofrecer a nuestros inversores? Exactamente que los inversores no tengan que hacer nada de lo que ya hace Rubén y permitirles acceder a ese mercado, a invertir en propiedades, digamos, simplemente o desde el teléfono o desde tu computadora, sin la necesidad de hacer ningún tipo de análisis ni ningún tipo de averiguación. A partir de montos bajos para que aquel que no tiene tal vez la capacidad o el dinero suficiente para adquirir una propiedad, bueno, que también puede invertir, que también se pueda diversificar, mismo aquel que tiene mucho dinero y quiere
no quiere destinarlo solo a una propiedad, también lo puede hacer, puede ir diversificando, invertir a partir de $1000 en las mismas calidades de propiedades analizadas de la misma forma que ya explicó Rubén. Entonces, eso es un poco cómo se traduce desde BrickSafe. Esto, como yo soy la persona que por ahí trato más con los inversores, muchas veces una pregunta reiterativa es que cuando llegan a la plataforma dicen, pero solamente hay 2, solamente hay 3 propiedades, solamente hay 5 propiedades. Sí, solamente hay esas pocas propiedades porque la realidad es que, como les mostró Rubén anteriormente, de 22.000 propiedades que el equipo analiza, solamente llegan alrededor de entre 150 propiedades por año. Entonces no tenemos la capacidad de tener 30 propiedades a la vez, pero garantizamos que las propiedades que están disponibles en esta plataforma pasaron por todo ese proceso detallado como para que tenga tranquilidad el inversor, ¿no? Obviamente, también lo nombró Rubén y reiteró varias veces un poco que el negocio de la inversión inmobiliaria está en la compra y de la importancia de diversificar, ¿no? Acá, en este gráfico, ustedes van a ver un poco el perfil de inversión de las distintas ciudades en las que tenemos, por ejemplo, disponibles en Estados Unidos, ¿no? Los mercados que nombró Rubén como Miami, Chicago, Detroit y Filadelfia. Si ustedes ven, en cada mercado, cuando ellos analizan, ven qué tipo de inversión vamos a hacer en ese mercado. Si en Chicago, ¿en qué segmento invertimos? Por ejemplo, invertimos en segmento de clase C, propiedades que son básicamente destinadas para alquiler a familias de baja renta, ¿no? De bajos ingresos. Normalmente lo que hacemos ahí es protegernos y alquilarlas a través de un programa que por ahí muchos ya conocen, que se llama Section 8, que básicamente ni más ni menos que un subsidio del gobierno federal americano. Entonces, que es quien en definitiva paga el alquiler o gran parte del alquiler. Pero bueno, dependiendo del mercado y el tiempo, ¿no? El timing es fundamental, en qué momento entrar en cada mercado. Ahí ellos buscan qué tipo de perfil de inversión vamos a buscar ahí. Por ejemplo, pueden ver en este gráfico, si ven la ciudad de Detroit, que está con esta línea acá medio gris, no sé si la alcanzan a ver, ahí ustedes van a ver que es un mercado de altísimo rendimiento de alquiler, no tanto nivel de apreciación de potencial del valor de la propiedad, ¿no? Entonces ahí que se busca flujo de caja básicamente estable y alto retorno del alquiler. No se espera una gran revalorización de las propiedades. Si bien puede existir, no es lo que se busca particularmente. Si ven, para hacer lo contrario, si ven el mercado de Miami, cuando ven el mercado de Miami, ven esta línea medio rosa o fucsia de acá, ven el mercado, cuando ven el rendimiento del alquiler es muchísimo más bajo, ¿no? Después lo vamos a ver en números, pero bueno, pero contraparte que tiene un gran potencial de revalorización. ¿Pero por qué además? Porque entramos en un segmento premium, clase A en Miami. Si ven, por ejemplo, la línea verde es Chicago. Chicago sería como más pareja, ¿no? Tiene un potencial de revalorización, tiene un rendimiento muy interesante de alquiler también. Y Filadelfia, que es una combinación mucho más estable y pareja de lo que sería el rendimiento esperado de alquiler y del potencial revalorización de la propiedad, que es esta línea acá, más violeta. Si lo ven acá, tiene un potencial de revalorización altísimo, casi al nivel de Miami, y tiene una renta mucho más alta que Miami, ¿no? La rentabilidad del alquiler. Entonces, ahora después lo vamos a ver con números, pero es interesante, en este segmento de propiedades en la ciudad de Filadelfia entramos en el segmento clase B de propiedades, ¿no? Que básicamente son propiedades que se enfocan en familias de clase media. La familia de clase media, digamos, es el comprador inmobiliario que más utiliza el crédito hipotecario a la hora de comprar un inmueble. Entonces, en general, ¿por qué se da esta combinación de que tiene un alto rendimiento de alquiler y también una apreciación de la propiedad? Justamente porque las familias de clase media, cuando los créditos hipotecarios, las tasas de interés, mejor dicho, aumentan, ¿no? Consecuentemente el crédito hipotecario se vuelve más caro. Entonces esas familias, que son las que más demandan crédito hipotecario para comprar viviendas, dejan de comprar viviendas, se vuelcan al alquiler y sostienen esta rentabilidad de alquiler. Ahora, lo que se espera que es conforme la inflación americana se vaya controlando y vaya bajando a lo largo del tiempo, consecuentemente las tasas de interés se van a ir normalizando, las familias vuelven a endeudarse porque el crédito
está relativamente más barato que antes, y ahí lo que hace es aumentar la demanda por propiedades, digamos, por compra de propiedades, con lo cual ahí hace que el valor de las propiedades se aprecie. Un segundo que ya sigo acá con la propiedad. Acá tenemos los mismos mercados en números con ejemplos, ¿no? Entonces tenemos el mercado de Detroit, que nosotros tenemos más o menos unas 90 propiedades bajo administración. Es un mercado relativamente barato, con una media de inversión por propiedad de $80.000. Y como pueden ver acá, el retorno del alquiler en promedio es del 9,25. Entonces es un retorno de alquiler bien interesante. Pero bueno, en contraposición, lo que hemos visto antes, que no esperamos una gran revalorización de las propiedades en esa ciudad, ¿no? Tenemos Chicago, como ven ya es un nivel de propiedad un poco más cara, ¿no? En la media estamos en $120.000, ya tenemos casi 100 propiedades en la administración, bajo administración en la ciudad de Chicago, y estamos consiguiendo un rendimiento medio del alquiler. Siempre estos rendimientos que le mostramos acá son solo en concepto del alquiler, no estamos considerando la revalorización futura de la propiedad. Pero estamos en tasas de retorno de orden del 8,5%. Si ven acá Miami, ya estamos en un monto de inversión bastante mayor, ¿no? También no es un mercado donde estamos enfocados en propiedades de millones de dólares, pero sí en propiedades por ahí más boutique, chicas de $200, $300.000, $400.000. Y ahí, como pueden ver, el rendimiento del alquiler es bien bajo, en línea con lo que mostraba el gráfico anterior. Lo que sí se espera es una potencial apreciación de valor futura de la propiedad, ¿no? También es muy importante, ahora después lo vamos a ver, el timing en el momento en el que uno entra en cada mercado. Y acá tenemos Filadelfia. Filadelfia, como les decía, estamos en propiedades que llamamos de segmento de clase B, son propiedades de la clase media, ¿no? Enfocadas para la clase media, con un promedio de inversión del orden de los $200.000 que cuestan este tipo de propiedades. Como pueden ver, el rendimiento del alquiler es 6,5. Hoy incluso creo que tenemos una propiedad en Filadelfia que tiene un rendimiento mayor del orden del 7%, lo cual es un rendimiento de alquiler que ya es buenísimo el rendimiento de alquiler, pero además tenemos el potencial de apreciación futura, que era lo que les decía anteriormente, ¿no? O sea, uno cuando hace la inversión inmobiliaria en este tipo de propiedades que ya son terminadas con la finalidad de renta, lo que espera que a futuro la propiedad se aprecie. En este caso, esperamos una buena apreciación de valor también de la propiedad, además de ya el retorno del alquiler, que digamos es bueno, ¿no? O sea, el orden del 6,5, 7% creo que es lo que tenemos hoy publicada. Esto un poco le queríamos mostrar para que sepan que, porque por ahí de nuevo, yo reitero, pero siempre que como que soy la cara y por ahí con la persona que por ahí más hablan los inversores y todo, pero vean que hay un equipo enorme de gente que hemos venido creciendo muchísimo en estos últimos años. Esto es todo el equipo de BrickSafe, que estamos, bueno, la mayor parte está en el escritorio, en la oficina de Londres. Algunos estamos desparramados por distintos países, pero bueno, un poco quería mostrarles para que vean quiénes están detrás de todo lo que hacemos para que justamente el inversor simplemente vaya a una plataforma, elija una propiedad, ponga un monto, haga una transferencia, invierta en una propiedad en cualquier parte del mundo, digamos, donde consideremos que sea la mejor oportunidad inmobiliaria del momento. Tengo acá un ejemplo de inversión que les decía de lo que era Miami, ¿no? Lo que, por ejemplo, para hacer de nuevo hincapié un poco en el timing, ¿no? Nosotros entramos en esta propiedad particular, es una propiedad en la que invertimos, creo que si no recuerdo mal fue a principios del 2021, después de la pandemia, donde durante la pandemia, en 2020, el mercado en general, todos los mercados, ¿no? El bursátil, el inmobiliario, todo tuvo una fuerte caída porque, bueno, había mucha incertidumbre con qué iba a pasar con el virus. Pero ya para fines del 2020, principio del 2021, el mercado revirtió la tendencia y ahí entramos en esta propiedad que luego de 17 meses vendimos con un 18% de ganancia, casi 19% de ganancia de capital, de apreciación de valor, además del retorno de alquiler del orden del casi 6%, que es un poquito menos, fue 5 y pico, donde pueden ver que la rentabilidad total en 17 meses fue de 24%. Entonces, por ahí muchas veces uno tiene una rentabilidad de alquiler un poco menor, pero en compensación tiene una apreciación futura mayor, ¿no?
Esto es el retorno total anualizado, ¿no? Este es el retorno en 17 meses y este 17% es un retorno total anualizado, lo cual es un muy buen caso para ver el timing, el momento en el que hay que entrar también a cada mercado, al margen del segmento, la ciudad y todo lo que ya venimos hablando. Sin más, yo no los quiero aburrir. Estas son las oportunidades que tenemos acá en la plataforma. Estas son las oportunidades que están para crowdfunding, ¿no? Si hay algunos inversores que estén escuchando y que estén interesados en alguna propiedad entera o ser los únicos propietarios de la propiedad, tenemos otras opciones también. Así que simplemente me contactan al WhatsApp o por email, lo que prefieran. Y ahí conversamos o agendamos una llamada, lo que necesiten. Y ahora nada, ya no los aburro más. Mi voz está así, sabrán imaginar por ayer. Pero bueno, vamos a dejar ahí abierto. Si quieren, ahí no sé si ustedes ven, tienen un lugar para hacer preguntas. Así aprovechamos también que lo tenemos a Rubén y vamos a exprimirlo por cualquier pregunta técnica que quieran sobre el detalle de compra de las propiedades, etc. Así que nada, yo ya me callo y espero a ver si hay preguntas. Acá me están haciendo una pregunta de qué tipo de inquilino se busca en cada mercado. Ahí yo creo que Rubén por ahí es más apropiado para responder esa pregunta. No sé si quieres responder, Rubén. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cada mercado tiene, la verdad es que tenemos una diversificación de inquilinos en cada mercado, ¿no? Cada mercado tiene diferente tipo de inquilino. Seleccionamos el mercado y luego seleccionamos dentro del mercado el tipo de inquilino que debemos tener, ¿no? Por ejemplo, en Chicago nos centramos más en el sector de clase C y es un mercado que está dominado, creo que el 95 o el 99% de nuestros inquilinos son de la sección 8, ¿no? Que es el programa de Estados Unidos para affordable housing, ¿no? Por ejemplo, en Miami tenemos un sector de inquilino, un inquilino tipo más clase A. Es un inquilino más de white collar, que se llama, ¿no? Que trabaja, un inquilino que trabaja en oficina, que tiene una carrera y que busca vivir en zonas más exclusivas dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros analizamos dentro de cada mercado cuál es el tipo de propiedad que ofrece esa mejor rentabilidad. Por ejemplo, nosotros hemos analizado invertir en clase A o clase B en Chicago, por ejemplo, pero no los retornos contra la rentabilidad que ofrece ese mercado en ese segmento no se acerca a lo que buscamos dentro del mercado, ¿no? Por ejemplo, en Filadelfia nosotros invertimos en un clase B, que es un clase B, bueno, son inquilinos que se llaman blue collar, ¿no? Son inquilinos que tienen un trabajo más manual y, por ejemplo, gente que trabaja en hospitales, gente que trabaja en el servicio de transporte. Son trabajos menos, son diferentes la clase al white collar, ¿no? Pero es el blue collar. Entonces, ese es el segmento que nos enfocamos, por ejemplo, en Filadelfia, porque creemos que ese segmento, ese tipo clase B, segmento blue collar, es un segmento que está infravalorado ahora mismo en Filadelfia, por eso nos estamos haciendo unos retornos del 7%. Si tú vas al mismo segmento dentro de la clase B, por ejemplo, en Chicago, probablemente estés buscando al 5,5, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto un mercado que está desequilibrado, ¿no? Entonces, por eso invertimos en segmentos dentro de mercados, ¿no? Y espero que os ayude. Clarísimo, clarísimo, Rubén, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer. Aprovechen ahora o callen para siempre. No estoy viendo, no sé si alguien está escribiendo preguntas y no las estoy viendo yo. Acá estoy viendo otra. Sí, ahí aparecieron. Preguntan acá, ¿cuál es la previsión para los siguientes 5 años en Estados Unidos? ¿Hay algún estimado de porcentaje anual por ciudades?
También te dejo ahí, Rubén, si querés responderle, así ya, no soy siempre yo el que... Bueno, Estados Unidos, ahora mismo estamos analizando un poco el mercado, ¿no? Ver a cómo se están moviendo, ¿no? Sí que está el tema del incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal, que está afectando un poco el mercado inmobiliario, y que creemos que es muy bueno, ¿no? Estamos viendo una deslocalización, o esperamos que haya una corrección del mercado en Estados Unidos. Ahora mismo el mercado de Estados Unidos es un mercado muy, muy bueno para el comprador, y esperamos que los próximos 6 meses, si no 12 meses, sea un mercado excelente para comprar. Pero creo que a partir de 2024 ese mercado de comprador se va a convertir en un mercado vendedor. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad básicamente en el mercado única. Nos está ofreciendo una ventana de inversión que generalmente en un mercado normal esto no pasaría, ¿no? Estamos teniendo una escala de la Reserva Federal en torno al 200% en menos de 6 meses. Y eso va a afectar el mercado, la posición en que la gente pueda comprar casas. Ese precio se va a tener que corregir. Y esa corrección va a ocurrir, tiene que ocurrir pronto, ¿no? Entonces nos ofrece una oportunidad. Además, se están eliminando ciertos compradores del mercado, ¿no? Entonces nos están abriendo esa oportunidad a nosotros para poder comprar, para seguir comprando a una rentabilidad que esperamos mayor y ofreciendo unas oportunidades únicas en el mercado. Ese precio también creemos que se va a corregir pronto, ¿no? Si miramos a las proyecciones de la inflación que se esperan en los próximos 12 meses, esa inflación se está esperando que en Estados Unidos ya esté en torno al 3% en diciembre del año que viene. ¿Eso qué significa? Que las tasas, estos intereses, incrementos en los tipos de interés, empezarán a bajar a principios del 2024 y eso atraerá de nuevo a mucha gente al mercado. Entonces, interesante los próximos 6-12 meses como comprador, interesante el mercado que vuelva un poco más a la tendencia de largo plazo a partir de 2024. Eso es un poco la tendencia que esperamos. Espero que ayude. Excelente, excelente, sí, clarísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya también lo vamos a liberar a Rubén, que en Londres ya deben ser, ¿qué hora es allá? Las 11 de la noche, más o menos. Prácticamente. Así que, bueno, si no hay más preguntas, vamos a liberarlo. Rubén, de nuevo, mil gracias por haber participado acá. Creo que sirvió y fue bueno para aclarar un poco también como que vean cómo es el trabajo que hay por detrás, que por ahí en la plataforma no lo podemos expresar o explayar o demostrar. Entonces, bueno, que lo conozcan de primera mano de parte tuya me parece excelente. Así que Un nada, placer. yo sin más, vamos ahí, te despido yo, Rubén. Si querés despedirte vos ahí de la gente y ya vamos finalizando, así te liberamos. Perfecto. Nada, ha sido un placer, Jorge, y para cualquier cosa, si tienen alguna pregunta para mí, también sin problema, por favor, mándesela a Jorge y Jorge nos la pasará para nosotros. Ha sido un placer. Excelente, buenas noches a todos, gracias.